Y vamos a comenzar de inmediato con la presentación del doctor Boris Rebolledo. Él es bioinformático, el doctor en bioinformática de Penn State y parte fundamental de nuestro Centro de Genética y Genómica en la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, donde él está buscando la generación y desarrollar herramientas bioinformáticas que pueden tener implicancias muy importantes en la salud actual. Así que, Boris, por favor, muchas gracias. Yo voy a estar mirando el tiempo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a presentar lo que estamos haciendo en el Centro de Genética de la Universidad del Desarrollo. Les voy a contar una descripción básica de la ancestría en Chile y de las cosas que se han hecho y las cosas que queremos hacer al respecto de entender la ancestría de los chilenos y cómo estamos tomando en cuenta la migración y los cambios en la ancestría de la población. ¿Ya? Primero, voy a partir con algo súper sencillo para contarles a qué nos referimos cuando hablamos de ancestría. Tomando en cuenta que los humanos modernos se desarrollaron hace más de un año, se originaron hace más de 1 millón de años en África, la hipótesis actual lo que dice es que producto de las migraciones, las poblaciones se diversificaron en la medida que se asentaron en diferentes partes del mundo, ¿ya? Entonces, desde África se fueron a lugares de Europa, de Asia y a diferentes regiones, y grupos de personas se establecieron en esas posiciones geográficas y se diversificaron y divergieron genéticamente un poquito del resto de las otras poblaciones del mundo. Entonces, cuando hablamos de ancestría, lo que queremos entender hoy es a partir del análisis del ADN de las personas, ¿de dónde proviene ese ADN? ¿De qué regiones geográficas básicamente estamos hablando? ¿Ya? Eso es la ancestría. En Chile, y la importancia de entender la ancestría en el contexto clínico y de la medicina es el objetivo internacional de lo que se llama la medicina de precisión, que tiene que ver con que entendemos al ser humano como no solo sus características externas, sino cómo su genética influye y cómo responde a la medicina. Entonces, la idea de entender de dónde provienen estos segmentos de ADN, de qué partes del mundo, nos permite, de alguna manera, ser más específico en el tratamiento de las personas. ¿Ya? En Chile se ha avanzado los últimos años al respecto de la medicina de precisión y entender las consecuencias de la ancestría, y uno de los papers, que no se realizó por nosotros, pero salió el año pasado, asocia la ancestría amerindia de los chilenos con cierto riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, esta es la importancia de entender la genética de las personas, para poder entender cuáles son sus riesgos. Y para entender ancestría, les voy a contar cómo se hace. Para poder entender ancestría, nosotros básicamente nos comparamos contra un genoma de referencia. En el año 2001 se lanzó el genoma humano de referencia, que no representa ningún humano en particular, sino que es una serie de datos que nos permite entender, en la medida que nos comparamos con esa referencia, qué es lo que podemos esperar y cuáles son las diferencias. Y a partir de este genoma de referencia también se generaron poblaciones de referencia que determinan la genética de ciertas regiones del mundo. Entonces el proyecto 1000 Genomas analizó a 2500 personas y generó una serie de referencias que representan, digamos, la variabilidad genética de diferentes regiones, por ejemplo, de Europa, de África y de Sudamérica. Entonces, de esa manera, a partir de nuestra comparación con las poblaciones de referencia, podemos determinar cuál es la ancestría de la persona. Y los chilenos en particular somos un grupo principalmente caracterizado por ancestría europea y ancestría nativoamericana, y eso no debería ser una sorpresa porque básicamente refleja el historial de la colonización en Chile, ¿ya? Tenemos súper poca representación del componente africano, y los chilenos en particular somos considerados una población mezcla mestiza, o admixture en inglés. Y estos datos estos son datos del Centro de Genética que fueron recolectados por
Gabriela Repeto y Cecilia Vial para otros proyectos de investigación, y nosotros lo que hicimos fue utilizar esos datos para poder calcular la ancestría de los individuos que fueron recolectados. Ahora, si miramos un poco más en detalle la ancestría de los chilenos, ya sabemos que somos principalmente nativoamericanos y europeos. Existe cierto gradiente de la cantidad de qué tan nativos y qué tan europeos somos, y ese gradiente es reflejado de norte a sur. En los extremos norte y sur, el gradiente nativoamericano es más grande, ¿ya? No es mucho más grande, pero es más grande. Y de nuevo, refleja la manera en que las personas han ido migrando dentro de Chile. El componente de la zona central de Chile es prioritariamente europeo, pero estamos hablando de porcentajes del 50% más menos 5, entonces tampoco es particularmente europeo. O sea, el mensaje que les quiero dar es que los chilenos en promedio somos básicamente 50-50 americanos y europeos, ya con súper poco componente africano. Y este gráfico lo que representa, lo que quiero representar en este gráfico es eso, de que de nuevo, reitero que el componente africano es súper chico, y los chilenos, si bien tenemos estas características, como latinos, y somos relativamente homogéneos entre nosotros, nos comparamos con otras poblaciones, el componente africano empieza a aumentar. Entonces los latinos no somos todos idénticos de partida. Los chilenos somos un grupo homogéneo, principalmente de 50-50% europeo y nativoamericano, pero otras poblaciones, como los puertorriqueños, son caracterizados principalmente por componentes europeos y un poco más de diversificación hacia el componente africano. Los colombianos, esta es una muestra colombiana de Medellín, también es distinta la distribución de componentes de ancestría de los chilenos. Lo mismo los peruanos, que tienen un componente nativoamericano un poco más alto, y los mexicanos, que son un poco más parecidos a los chilenos y se diversifican también entre componentes europeos y nativoamericanos. ¿Ya? Y la razón por la que les quería mostrar esta figura y hacer la comparación con cómo somos los chilenos con respecto a otros latinos, tomando en cuenta el proceso de migración actual, nos damos cuenta que estamos recibiendo un componente africano más alto, ¿ya? Y les quiero contar dos historias al respecto del componente africano. Una es mi perspectiva con respecto a la anemia falciforme, mi experiencia básicamente, y tiene que ver con que, conversando casualmente con una inmigrante, me contó que ella era portadora del gen que produce la anemia falciforme, ¿ya? Y mi primera reacción fue, wow, porque honestamente es considerada una enfermedad rara en Chile y uno lo aprende en genética como es algo totalmente ajeno que ocurre en otras partes del mundo. Y segundo, ella me preguntó a qué médico podía ir. Y ahí me decepcioné de mí mismo por mi ignorancia, porque realmente nunca había pensado en la necesidad o cómo poder guiarla en ese proceso. Entonces, de alguna manera entendí que era necesario empezar a tomar en cuenta esta contribución de diferentes genéticas, ¿ya? Finalmente lo que le dije, porque soy amigo de genetistas, es que conversara con un genetista. Y el tratamiento actual, según entiendo, es a través de los hematólogos y médicos internistas. Y también revisando la literatura en Chile al respecto de la anemia falciforme, no fue sino hasta el año pasado, hace un año atrás, la Sociedad de Pediatría empezó a contar de que es necesario que empecemos a darnos cuenta de que esta enfermedad, que era considerada absolutamente rara en Chile, ya no lo es tanto, producto de este ingreso de componente africano al pool genético de nuestro país. Y otra cosa que quiero contarles al respecto de cómo es necesario considerar la ancestría de las personas en la clínica, es que esto lo aprendimos la semana pasada en el curso de enfermedades raras, es que los médicos genetistas, para poder caracterizar o para poder diagnosticar un síndrome genético, usualmente se fijan en características del rostro, ¿ya? Mediciones particulares, etc. Existe una aplicación que te permite tomar una fotografía del individuo y a partir de la fotografía hace unos cálculos estadísticos y te da una probabilidad de qué síndrome pudiera tener esta persona. Ahora, esa aplicación en particular está entrenada con personas de ancestría europea principalmente, entonces de partida tiene problemas en entender o de caracterizar las dismorfias, las características faciales de personas como nosotros. Y peor aún, se hizo un estudio acerca de qué tan efectivo era el diagnóstico de doctores que tenían una ancestría europea sobre la caracterización de individuos de ancestría africana principal.
el punto que les quiero dar a entender es que básicamente el hecho de que no estamos acostumbrados a evidenciar nos dificulta el diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces es súper importante, uno, tomar en cuenta el flujo, al menos el flujo africano, al menos en este caso, y tomar las medidas necesarias para poder incluir en el diagnóstico eficientemente a todas las personas que estamos viviendo en Chile en este momento. Y eso eran mis primeros 2 mensajes al respecto de la ancestría. Y hay algo, además, que me gustaría contarles que tiene que ver con la ancestría, no solo del genoma nuclear, sino del genoma mitocondrial, que es algo en lo que yo trabajo directamente. Entonces, solo para contarles un poco, cuando hablamos de la ancestría en los minutos anteriores, me refería principalmente a la ancestría que uno obtiene de analizar los cromosomas de las personas. Pero aparte de los cromosomas, que uno hereda de los papás y de las mamás, uno hereda el genoma mitocondrial, que solamente es heredado por las madres. O sea, que es transmitido solamente por las madres. Y el genoma mitocondrial, en particular, también puede caracterizar las migraciones de la población humana, y se caracteriza por algo que se llama haplogrupos. Y en Sudamérica, en particular, tenemos los haplogrupos A, B, C y D, y los análisis en Chile han demostrado que prácticamente todos tenemos estos haplogrupos, que son representativos de la herencia nativoamericana, ¿ya? Entonces, nuevamente tiene que ver con la historia en Chile, en el que la genética principalmente de la línea materna ha sido entregada por personas de origen amerindio versus la línea paterna que era europea. ¿Ya? Entonces, como les contaba, a diferencia de los cromosomas, el ADN mitocondrial es entregado solamente a través de la línea materna, y como es entregado solamente por la línea materna, a grosso modo les cuento que estas mitocondrias, que son las pilas de la célula que generan energía, se forman de la combinación de 1000 genes, pero la mitocondria per se tiene solamente 37. Entonces, todos los cromosomas, los genes que están en los cromosomas, más los genes de la mitocondria, tienen que conversar, tienen que ser compatibles para poder generar la función mitocondrial, ¿ya? Para que esto funcione, entonces, tanto el genoma del papá y de la mamá tienen que conversar con el genoma, los genes de la mitocondria para que funcione. Y en el laboratorio ahora, en el centro de genética, estamos analizando algo que se llama la incompatibilidad mitocondrial, que tiene que ver con, dado que mitocondrialmente somos todos nativoamericanos, tenemos los haplogrupos A, B, C y D principalmente, una medida directa de la contribución de genes europeos, nativoamericanos, de cada una de estas me autobanía. De nuevo, rápidamente. Entonces, estos genomas tienen que conversar. Como tenemos fija la línea materna, que es nativoamericana, pero el genoma nuclear puede ser de distinta diversidad, entonces, en la medida que el genoma nuclear es distinto del genoma mitocondrial, eso puede generar problemas, y es necesario analizarlo. Entonces, yo actualmente estoy enfocado en entender eso y tratar de asociarlo a diferentes fenotipos, y solo les quería contar rápidamente que en colaboración con la Universidad Católica, vamos a tratar de analizar cómo esta potencial incompatibilidad entre los diferentes genomas puede tener un efecto en fenotipos metabólicos, como ejemplo la obesidad en Chile, ¿ya? Y eso es lo que les quería contar. Entonces, en resumen, la ancestría de los chilenos está cambiando, producto de este influjo africano principalmente, que es fácil de cuantificar y de demostrar. Es necesario prepararse para este flujo de genes distintos a los nuestros tradicionales, y que además es necesario medir esta incompatibilidad de los genomas mitocondriales y nucleares para poder asociar los distintos fenotipos metabólicos. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Boris, por tu interesante y didáctica presentación.